El sobre llegó un martes y recuerdo ese detalle claramente, porque los martes se suponía que eran mis días tranquilos. Solo 2 visitas a propiedades y algo de papeleo antes del almuerzo. Tomé mi correo de camino a mi apartamento. Hojeando la pila habitual de nada, una oferta de tarjeta de crédito, un folleto de la farmacia. Entonces lo vi. Papel pesado de color crema. Una dirección de remitente de un bufete de abogados. Calleján y Reeves, abogados de patrimonio. Mi corazón empezó a latir con fuerza, incluso antes de abrirlo. Esto era todo. El fideicomiso de la abuela. El que mis padres habían controlado desde que cumplí 18 años. El que juraron una y otra vez que finalmente sería mío y estaría completo, una vez que cumpliera 28. Mi cumpleaños había pasado 3 semanas antes. Y ahora aquí estaba, en mis manos. La libertad entregada por correo. Apenas crucé la puerta principal antes de romper el sobre. Un cheque se deslizó primero. Lo atrapé, lo volteé y sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. $2.140 con 16 centavos. Me quedé mirando el número, parpadeé, lo leí de nuevo. Eso no podía ser correcto. La abuela había abierto este fideicomiso el día en que nací. Recordaba haber oído a mis padres hablar de ello una vez, cuando era pequeña, algo sobre un pago de seguro de vida y años de inversión cuidadosa. Nunca supe el número exacto, pero ellos siempre lo hacían sonar como algo que cambiaría mi vida. Suficiente para establecerme después de la universidad, suficiente para importar. Mis manos temblaron mientras desdoblaba la carta que venía con él. Estimada señorita Callewaw, según los términos del fideicomiso conmemorativo Eleanor Grace Callewaw, usted ha alcanzado ahora la edad de distribución de la mayoría. Adjunto se encuentra el desembolso final del capital restante. Capital restante. Esas 2 palabras se desdibujaron ante mí. Tomé la segunda página. Un estado financiero denso con partidas que me revolvieron el estómago, pero ciertas frases saltaron a la vista como señales de advertencia en una carretera oscura. Tarifas de gestión administrativa, $7.200 anualmente. Reembolsos de gastos, $11.000. Compensación anual promedio del fideicomisario, $12.500. 10 años de esto. 10 años de tarifas por un trabajo por el que nadie les pidió que se les pagara. 10 años de reembolsos por gastos que nunca autoricé y que ni siquiera sabía que existían. Gastos de viaje, honorarios de consultoría, algo etiquetado simplemente como gastos generales administrativos. Hice los cálculos en mi cabeza, de la misma manera que calculo los metros cuadrados y los costos de cierre para ganarme la vida. En algún lugar entre $90.000 y $110.000 habían sido drenados silenciosamente de mi herencia, legalmente, porque ellos eran los fideicomisarios y yo había tenido demasiado miedo, durante demasiado tiempo, como para hacer una pregunta real sobre a dónde fue el dinero. Si alguna vez has tenido a un familiar de confianza administrando algo en tu nombre, ya sabes a dónde va esto. Guarda esa sensación en tu pecho. La vamos a necesitar. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de mi madre. Cariño, llegó tu cheque. No lo gastes todo de una vez. Ja ja ja. Pequeño cheque. Quería tirar el teléfono al otro lado de la habitación. En cambio me hundí en mi sofá, con ese patético cheque todavía en mi puño, y dejé que los recuerdos volvieran uno tras otro, como una presa que finalmente se rompe. Tenía 16 años ese verano. Mi padre llegó a casa con folletos de un resort de playa en Florida, extendiéndolos sobre la mesa con la sonrisa más grande que jamás le había visto. Mi hermana mayor, Marisol, gritó y lo abrazó. Mi madre ya estaba planeando atuendos. Pregunté, ¿y yo? Mi padre ni siquiera levantó la vista. La habitación solo es lo suficientemente grande para nosotros 3. Kido, ¿entiendes, verdad? Asentí. Siempre asentía. Me dejaron con mi tía Ruth por la semana, cuidando a mi prima Josie, de 6 años, mientras mi tío Walt trabajaba turnos dobles. Cuando mis padres regresaron a casa, bronceados y riendo, me entregaron un único llavero de recuerdo. Marisol volvió a casa con una maleta de ropa nueva y un álbum de fotos.
Meses después encontré la reserva real del hotel por accidente. Habitación estándar, ocupación para 4 personas. La habitación nunca había sido demasiado pequeña. Simplemente no me habían querido allí. Luego llegó la universidad. Trabajé en 2 empleos, biblioteca del campus durante el día, camarera por la noche para cubrir lo que mis becas no hacían. Mis padres dijeron que el fideicomiso estaba bloqueado hasta la graduación, que yo necesitaba aprender el valor del trabajo duro. A Marisol le pagaron la matrícula completa, además de una asignación, un coche y un portátil. La noche que me gradué crucé ese escenario completamente sola. Mis padres enviaron un mensaje de texto esa mañana, surgió algo. Celebraremos la próxima vez. Más tarde supe que ese algo era un viaje a Europa para el compromiso de Marisol. Ellos brindaron con copas de champán en París, mientras yo comía pizza fría en una habitación vacía del dormitorio, empacando 4 años de mi vida en cajas. Me tomó 6 años pagar mis préstamos estudiantiles después de eso. 6 años en un estudio del tamaño de una plaza de aparcamiento. Conduciendo un coche que se mantenía unido por la esperanza. Comiendo fideos instantáneos más noches de las que me gustaría admitir. Hice mi último pago hace 8 meses y recuerdo haber estado en esa fila del banco, finalmente pudiendo respirar. Y todo el tiempo mis padres habían estado drenando silenciosamente mi fondo fiduciario, facturándolo para su propia gestión, convirtiendo lo que mi abuela me dejó en su red de seguridad personal. Lo peor era que una parte de mí siempre había sabido que algo andaba mal. Una vez, cuando tenía 22 años y estaba desesperada, apenas llegando a pagar el alquiler, llamé a mi padre y le pregunté si había alguna manera de acceder, incluso a una pequeña porción, antes de tiempo, solo un préstamo contra mi propio dinero. Su voz se volvió fría al instante. ¿Quieres saber qué les pasa a los hijos ingratos que cuestionan a sus padres? Yo soy el fideicomisario. Ren, eso significa que puedo solicitar al tribunal que congele esos fondos si tengo alguna preocupación sobre tu juicio. Sigue presionándome y no verás un centavo hasta que tengas 50 años. Si es que alguna vez lo ves. Me disculpé. De hecho, me disculpé por preguntar sobre mi propia herencia. Después de esa llamada aprendí a guardar silencio, sonreír, asentir, aceptar las migajas y nunca jamás pedir más. Esta es la parte que duele decir en voz alta. Muchos de nosotros hemos sido entrenados para disculparnos por nuestros propios límites. Si esa frase te tocó de cerca, no estás solo. Y no es tu culpa. Pero ahora su influencia había desaparecido. El fideicomiso estaba cerrado. El cheque, por patético que fuera, estaba en mi mano, y no le quedaba nada para controlarme. Mi teléfono volvió a vibrar. Una notificación, esta vez de un primo lejano que había publicado un nuevo álbum de fotos titulado Escapada familiar. Lo abrí por curiosidad morbosa. Allí estaban todos, mi padre, mi madre y Marisol, descansando en una playa de arena blanca con bebidas en la mano, el agua turquesa detrás de ellos. La descripción decía, con las mejores vibras con los Kalewo, viviendo nuestra mejor vida. Turcas y Caicos, un resort de 5 estrellas. En ese momento, mientras yo estaba sentada aquí, sosteniendo lo que quedaba del legado de mi abuela, me habían dejado atrás de nuevo. Solo que esta vez, habían usado mi propio dinero para hacerlo. Me quedé mirando esa foto hasta que mis ojos ardieron, luego cerré la aplicación y eliminé la notificación. $2.140 con 16 centavos. Eso era lo que valía el amor de mi abuela para ellos. Aparentemente eso era lo que yo valía para ellos. 2. Respira conmigo aquí. Está a punto de mejorar. Pero primero, empeora. Casi no fui a casa de mi tía Ruth esa noche. Teníamos una cena mensual habitual. Nada elegante. Me sentía cruda y vacía. Lo último que quería era sentarme en una mesa y fingir que estaba bien. Pero la idea de quedarme sola en casa, con ese cheque en mi mesa de café, era peor. Así que fui. La tía Ruth vivía a 40 minutos de la ciudad, en un barrio con casas pequeñas y grandes patios. La vieja camioneta de mi tío Walt ya estaba en la entrada. La caja llena de herramientas, de cualquier obra de donde viniera. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar.
Ahí está mi niña, dijo la tía Ruth, abrazándome con un aroma a romero y pan caliente. Apenas medía 1,60 m, pero sus abrazos te hacían sentir que nada en el mundo podía tocarte. La cena fue sencilla. Pollo sellado en sartén, puré de patatas, judías verdes de su jardín. Nada fotogénico, nada elegante, solo comida hecha con cariño y compartida en una mesa que había albergado décadas de cenas familiares de verdad. El tío Wolf sirvió los platos, estudiando cuidadosamente cada trozo de pollo antes de poner el mejor, el corte más grande y jugoso, delante de mí. Ese es tuyo, dijo simplemente como si fuera obvio. Algo se abrió en mi pecho justo allí, en esa mesa. Miré el plato, el cuidado silencioso detrás de un gesto tan pequeño, y mi teléfono vibró en mi bolsillo. Una notificación de mi aplicación bancaria. Se acababa de liquidar un pago de comisión, $61.000 del acuerdo de la propiedad comercial de Riemont, que había estado persiguiendo durante 3 meses. $61.000, casi 30 veces lo que mis padres me habían dejado del fideicomiso de mi abuela. Miré al tío Walt, a la tía Ruth, a las sillas desiguales y al mantel gastado, y al único trozo de pollo, el mejor, que había sido elegido solo para mí, y algo encajó. Había pasado casi 30 años creyendo que la familia tenía que ser de sangre. Que el amor era algo que tenías que ganarte de las personas que te criaron, sin importar cómo te trataran. Pero la familia no es sangre. La familia es la persona que te da la mejor parte de la comida. La familia es la mujer que te abraza antes de que siquiera llames. La familia son las personas que aparecen constantemente sin condiciones, por primera vez en años. Ya no tenía miedo. Esa sensación de paz nunca dura tanto como queremos. ¿Verdad? Quédate conmigo. La calma duró exactamente 3 días antes de que mi teléfono sonara y la destrozara por completo. Estaba saliendo de una visita a una propiedad cuando el nombre de mi madre se iluminó en la pantalla. Casi la dejo ir al buzón de voz. Sin embargo, los viejos hábitos son difíciles de erradicar, y una parte entrenada de mí todavía saltaba cuando ella llamaba. Hola, mamá. Ren, cariño. Ese tono dulzón, el que usaba cuando quería algo. Hemos estado pensando mucho en ti. Estamos planeando un viaje familiar a las montañas para Navidad. ¿No suena maravilloso? Esquiar. Chocolate caliente junto al fuego. Tiempo real para estrechar lazos. Tiempo real para estrechar lazos. Justo como el viaje a la playa. Justo como París. No lo sé, mamá. El trabajo ha estado ocupado. Oh, pero tienes que venir. Marisol te pidió específicamente. Ali, probablemente más cerca de ¿quién va a cuidar al bebé mientras yo estoy en el spa? Luego vino la verdadera razón de la llamada. Estamos alquilando una cabaña hermosa y es justo que todos contribuyan. Necesitaremos que transfieras $1.500 para el viernes. Además, Marisol ha sido invitada a algunos eventos nocturnos en el resort, así que necesitaremos a alguien que cuide a la pequeña Nora por la noche. Eres tan buena con los niños. Serán solo unas pocas horas aquí y allá. Ahí estaba. $1.500 más cuidado de niños gratis. No una hija. Un cajero automático con un certificado de niñera adjunto. Entonces, ¿podemos contar contigo? Algo dentro de mí finalmente se rompió en silencio. No, 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 mamá. No voy a las montañas. No te voy a transferir dinero y no voy a cuidar niños. Renilis Calewo, vi las fotos de tu prima de la playa. Por cierto, parecía que te divertiste gastando el fideicomiso de la abuela en bebidas con sombrilla. Su fuerte aspiración de aire me dijo que el golpe había dado en el blanco. ¿Cómo te atreves? Ese dinero cubrió costos administrativos legítimos. Qué gracioso que esos costos pagaran un resort de 5 estrellas, mientras yo comía fideos instantáneos y trabajaba en 2 empleos para pagar mis préstamos. ¿Ingrata? Colgué. Mis manos temblaban, pero esta vez no de miedo, sino de adrenalina, del puro alivio de finalmente defenderme. El teléfono volvió a sonar inmediatamente. Lo rechacé. Volvió a sonar. Lo rechacé de nuevo. Llegó un mensaje de texto: tu padre se va a enterar de esta falta de respeto.
Bloqueé su número. Luego el de mi padre, luego el de mis hermanas. Me quedé en ese estacionamiento, respirando con dificultad. Sintiéndome como si acabara de saltar de un acantilado. Pero no estaba cayendo, estaba volando. A veces, lo más valiente que puedes decir es la palabra más corta del idioma. Si alguna vez has tenido que decir no a alguien que te crió, ya sabes exactamente cómo se siente ese momento. Esa noche no pude dormir. Yacía allí, mirando el techo, pensando en cómo mis padres nunca me verían como otra cosa que un recurso. Útil cuando convenía, invisible cuando no. Ninguna cantidad de doblarme en una forma más pequeña y silenciosa me haría ganar el amor que quería de ellos. Pero tenía $61.000 en mi cuenta. Tenía cerca de $500,000 de puntos de viaje que había estado acumulando durante años, guardándolos para algún día. Y tenía personas que ya merecían ser tratadas como familia. Una idea comenzó a formarse. Mezquina, quizás, pero también completamente hermosamente justificada. Si mis padres querían mostrar sus valores a través del dinero, bien, yo mostraría los míos. 2. Pasé la mañana siguiente investigando vuelos y resorts. Mis puntos de viaje podían cubrir el pasaje aéreo de 4 personas, ida y vuelta, a un lugar inolvidable. Un lugar con el que mis padres probablemente habían fantaseado, pero nunca habían gastado su propio dinero para visitar. Bora Bora seguía apareciendo. Bungalows sobre el agua. Agua tan clara que parecía pintada. El tipo de lugar que solo veías en las revistas. Encontré una villa sobre el agua de 2 dormitorios, con una terraza privada. Perfecta para José, a quien le habría encantado el espacio extra. $19.000 por la semana. Todo incluido con mi comisión. Ajustado pero factible. Realmente podía pagarlo. Lo reservé. 4 billetes de ida y vuelta, una villa de lujo, 7 noches. La mayor cantidad de dinero que había gastado de una vez en toda mi vida. Se sintió increíble. Me presenté en casa de la tía Ruth esa tarde sin avisar. El portátil bajo el brazo. El tío Walt abrió la puerta, sorprendido de verme la noche equivocada. ¿Están todos en casa?, pregunté. Necesito hablar con todos ustedes. Nos reunimos en la sala de estar. La tía Ruth en el sofá. El tío Walt en su sillón reclinable. José con las piernas cruzadas en el suelo con su teléfono en la mano como de costumbre. Tomé aire y les conté todo, la llamada con mi madre, la palabra no, el botón de bloqueo. Luego abrí mi portátil y giré la pantalla hacia ellos. Cerré una gran comisión esta semana y tenía una pila de puntos de viaje acumulados desde hace años. Así que hice algo un poco impulsivo. Reservé un viaje para nosotros, los 4. Bora Bora, villa sobre el agua. 7 días. Nos vamos en 2 semanas. Silencio. La mano de la tía Ruth voló a su boca. El tío Walt solo miraba, su rostro normalmente tranquilo, completamente inexpresivo. José se puso de pie de un salto. ¿Hablas en serio, Bora Bora? ¿El verdadero Bora Bora? No tenías que hacer esto, dijo el tío Walt con la voz áspera. Lo sé. Quería hacerlo. Ustedes han sido mi familia, cuando mi propia sangre no se molestaba. Esto no es caridad. Esto es un agradecimiento. La tía Ruth me tocó la cara suavemente con lágrimas en los ojos. Tu abuela estaría muy orgullosa de ti. Esta es la parte de la historia donde las cosas empiezan a sentirse ganadas, en lugar de dadas. Noten la diferencia en cómo resuena. Llegar a Bora Bora se sintió menos como un viaje y más como entrar en un mundo completamente diferente. El agua era increíblemente clara. La villa se alzaba sobre pilotes por encima del arrecife, y paneles de cristal en el suelo de la sala revelaban peces nadando bajo nuestros pies. José lo filmó todo. El tío Wolf se sentó con una novela de bolsillo real que había comprado en el aeropuerto, algo que nunca le había visto hacer. La tía Ruth lloró 3 veces diferentes, insistiendo cada vez en que eran lágrimas de felicidad. Hicimos snorkel sobre los arrecifes de coral, comimos mariscos frescos, vimos el atardecer cada noche.
José publicó constantemente y un clip donde explicaba nuestra historia a la cámara explotó de la noche a la mañana. Por la mañana, tenía 500.000 de vistas. Por la noche había superado los 2 millones. Mi teléfono, que había dejado encendido solo para emergencias, empezó a colapsar. Decenas de llamadas perdidas, cientos de mensajes, antiguos compañeros de clase, compañeros de trabajo, extraños que de alguna manera tenían mi número, y luego un correo electrónico que me dejó helada. Asunto: terminación de contrato. Estaba dirigido a Marisol, reenviado a mí con una serie de acusaciones furiosas. Una marca de cuidado de la piel con la que se había asociado para un patrocinio mensual había terminado el acuerdo, citando una cláusula sobre imagen pública y alineación de marca, a raíz de la atención viral. Su mensaje reenviado a mí estaba desquiciado de rabia, culpándome completamente por haberle costado el trato. Lo leí una vez, luego cerré mi teléfono y pedí otra bebida. El karma no siempre se anuncia con fuegos artificiales. A veces simplemente cancela discretamente un acuerdo de patrocinio mientras estás de vacaciones. Al quinto día José corrió a la cubierta, pálida, con el teléfono en la mano. Mi hermana había publicado su propio vídeo con iluminación profesional, la voz temblorosa de emoción simulada, acusándome de manipular y traicionar a la familia. Reprodujo clips de viejas conversaciones, cortados y editados para sonar mucho peor de lo que realmente eran. Y lo peor de todo, publicó mi dirección de casa en su descripción, invitando a sus seguidores a que le dijeran lo que pensaban. Los mensajes amenazantes llegaron a raudales. Bloqueé lo que pude y le entregué mi teléfono al tío Walt. ¿Puedes quedarte con esto? Ya no quiero verlo. Hecho, dijo simplemente. Ni sermón ni pregunta, solo apoyo. Esa noche en la cena, pescado a la parrilla fresco bajo luces de guirnalda. Apenas probé la comida. La tía Ruth extendió la mano por la mesa y me apretó la mía. ¿Estás bien, cariño? Estaré bien, dije. Y lo decía en serio. Porque mi hermana podía publicar lo que quisiera. Podía enviar a sus seguidores tras de mí. Pero yo estaba sentada en una villa sobre el agua, rodeada de personas que genuinamente me amaban, mientras ella estaba en casa viendo cómo sus ingresos desaparecían. No necesitaba venganza. El karma se estaba encargando de esa parte muy bien. El vuelo de regreso a casa fue largo y agotador. El tío Walt nos llevó a todos de vuelta a la ciudad, dejando primero a la tía Ruth y a José. Luego solo quedamos nosotros dos para el tramo final hasta mi apartamento. Mi teléfono había estado apagado durante la mayor parte del viaje, pero durante una escala, lo encendí lo suficiente como para ver un mensaje de mi padre: has avergonzado a esta familia por última vez. Vamos a cobrar lo que nos debes. Se lo mostré al tío Walt. Lo leyó sin expresión y dijo: me quedo contigo esta noche. No discutí. Aparecieron en mi puerta justo antes de las 9 de la noche. No llamaron, golpearon. Revisé mi cámara del timbre y los vi a los tres: mi padre con la cara roja, mi madre con los brazos cruzados y fría, mi hermana grabando todo con su teléfono. Usé el intercomunicador. Los veo en cámara. Esto está siendo grabado. Váyanse ahora. ¿Dónde están tus padres? Abre esta puerta, gritó mi padre, pateándola con la fuerza suficiente para hacer vibrar el marco. Antes de que pudiera detenerlo, el tío Walt ya estaba en la puerta, abriéndola y poniéndose en el marco, sus casi 1,95 m llenando el umbral como una pared. La rabia de mi padre se desvaneció instantáneamente en algo que nunca antes había visto en su rostro: miedo. Esto no te concierne, dijo mi padre con la voz de repente más pequeña. Tu hija está detrás de mí, aterrorizada. Eso me concierne mucho. La voz del tío Walt nunca se elevó, no lo necesitaba. Tienes 5 segundos para abandonar esta propiedad. ¿Estamos claros? Se fueron. Mi hermana gritó amenazas sobre demandas judiciales durante todo el camino por las escaleras. Pero se fueron. Esa noche llamamos a la policía para presentar un informe oficial, utilizando las imágenes del timbre. Un oficial me miró amablemente y dijo algo en lo que he pensado todos los días desde entonces: este tipo de escalada no se detiene por sí sola. Ahora estás construyendo un rastro de papel. Cada violación empeora su caso y fortalece el tuyo.
Si alguien que lee esto está lidiando con algo similar, sepa que la documentación es su superpoder silencioso, capturas de pantalla, grabaciones, fechas y horas. Importa más de lo que cree. El siguiente fin de semana, todo llegó a un punto crítico en el peor momento posible. Estaba organizando una jornada de puertas abiertas para una propiedad de lujo de $3 millones, la más grande de mi carrera hasta el momento. 20 invitados, servicio de catering, seguridad contratada, todo perfecto. Entonces, en el momento exacto e inoportuno, 2 mujeres se deslizaron más allá de la mesa de registro, con gafas de sol y sombreros para el sol, registradas con nombres falsos. Eran mi madre y mi hermana. Ahí está, anunció mi hermana en voz alta, con el teléfono en alto, transmitiendo en vivo. Esa es la ladrona de la que les hablé. Mi madre se tambaleó dramáticamente y se desplomó en un sofá preparado, con la mano en la frente, insistiendo en que no podía respirar. Todos los invitados se giraron para mirar. Mi gerente parecía horrorizado. Mi carrera, 3 meses de trabajo, sentí que se derrumbaba en tiempo real. Entonces, algo dentro de mí se volvió completamente quieto y claro. Bajé las escaleras con calma, con el teléfono ya en la mano. Llamen a la policía, le dije al jefe de seguridad. Allanamiento de morada. Luego me dirigí a la habitación. Señoras y caballeros, les pido disculpas por la interrupción. Estas 2 son mi madre y mi hermana, de las que estoy distanciada. Me han estado acosando durante semanas, después de que me negué a darles dinero. Tengo pruebas documentadas y una orden de alejamiento pendiente. Agradezco su paciencia. Un caballero mayor con un traje caro se adelantó, visiblemente poco impresionado con la actuación de mi madre. Estás presentando un informe policial inmediatamente. Entonces diría que estás manejando esto con una profesionalidad notable. Se giró hacia mi madre y mi hermana con evidente disgusto. Y varios otros invitados de hecho aplaudieron cuando la seguridad las escoltó fuera. Ese hombre, Harold Bennett, se quedó durante todo el calvario, luego compró la casa al precio de venta completo antes de irse. Mi gerente me apartó después. Lo hiciste bien, Ren. Muy bien. Al final de la semana, tenía 3 ofertas por la propiedad, 2 de ellas por encima del precio de venta. A veces el peor momento de tu vida profesional se convierte en el momento en que la gente finalmente ve exactamente quién eres. Aférrate a eso. Unas semanas después, en el juzgado, un juez revisó las imágenes del timbre, los informes policiales y las propias amenazas grabadas de mi hermana, sin decir una palabra hasta el final. Esto es acoso claro, dijo. Orden de alejamiento temporal concedida. No me sentí triunfante al salir. Solo me sentí ligera, como si una cadena que había estado arrastrando toda mi vida finalmente se hubiera cortado. Mientras empacaba para mi mudanza a un nuevo condominio, encontré una vieja caja en la parte trasera de mi armario, un reloj de diseñador y un bolso de cuero. Regalos que había comprado años antes, esperando comprar mi aprobación con mis padres. Nunca se los había dado. En su lugar, llevé la caja a un refugio local para mujeres. La coordinadora jadeó cuando la abrió. Esto ayudará a alguien a ir a una entrevista de trabajo con confianza, dijo. Para eso son exactamente, le dije. La Navidad llegó unas semanas después en la pequeña casa de la tía Ruth, llena del olor a jamón glaseado y agujas de pino. No había tensión ni actuación, solo un árbol torcido cubierto con los adornos de la infancia de Josie y el sonido de risas de verdad. Después de la cena, el tío Wolf me llevó a su garaje y me entregó un sobre grande. Dentro había papeles de adopción. Adopción de adultos. No necesitas llevar el nombre de personas que nunca te merecieron, dijo con la voz áspera por una emoción que rara vez dejaba ver. Ruth y yo queremos hacerlo oficial. Ya eres nuestra hija en todos los sentidos que importan. Dije que sí antes de que terminara la frase. Firmamos los papeles en su mesa de la cocina esa noche. La tía Ruth lloraba abiertamente. Josie me abrazaba tan fuerte que apenas podía respirar. Ren y Liz Miller. Esta es la parte de la historia que siempre me emociona. No importa cuántas veces la cuente, la familia elegida sigue siendo familia. A veces es el tipo más verdadero que existe. Conduciendo a casa esa noche me detuve en un semáforo en rojo y vi mi reflejo en el espejo.
Por fuera me veía igual, pero todo lo de dentro había cambiado. Comencé este capítulo de mi vida sosteniendo un cheque por $2.140 con 16 centavos y un corazón ahuecado por años de traición silenciosa. Lo terminé con una carrera protegida, un hogar que era verdaderamente mío, y una familia que me había elegido tan deliberadamente como yo los había elegido a ellos. Esto no se trataba de venganza. Nunca se trató de destruir nada. Se trataba de construir algo honesto e inquebrantable con lo que quedaba, eligiendo el amor sobre la amargura. Y finalmente, por primera vez en casi 30 años, eligiéndome a mí misma. Si esta historia significó algo para ti o te recordó a tu propia familia elegida, me encantaría sinceramente saberlo. Gracias por pasar este tiempo conmigo.